capítulo 6, versículo 7. Amén. Dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Empieza fuerte, ¿verdad? Este pasaje. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de bien. Hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Señor, bendice tu palabra. Espíritu Santo, en este día de acción de gracias, donde estamos aquí para agradecerte con todo lo que tú nos has dado, tu presencia, tu salvación, tu fortaleza, tu convicción, aún, Señor, las riquezas para poder sostenernos en este mundo. Queremos que tu palabra se abra y nos dé, Señor, un consejo, una directriz, una herramienta, un arma para poder combatir y avanzar, Señor, mientras llegue el día de encontrarnos contigo en tu venida. A cada una de las familias que están aquí, bendícelas, guárdalas, fortalécelas, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Puedes tomar tu lugar, hermano? Vamos a hablar de una ley que, aunque le hemos ya medio esbozado en cultos anteriores, creo que es importante hoy que la pongamos en práctica. La vamos a poner en práctica, pero que la pongamos en práctica de una manera más constante. Amén. Así que tenemos que hablar del poder de la semilla. La semilla tiene un poder sorprendente. Nosotros, hermanos, somos gente de ciudad, la mayoría. Seguramente aquí hay gente que creció en el campo, o aún ahora tal vez está cerca del trabajo en el campo, y puede entender y puede sorprenderse más con el poder de una semilla. Pero la mayoría de nosotros, hermano, que solamente comemos lo que compramos en el centro comercial, a veces no entendemos todo lo que está detrás, toda la belleza y la riqueza, toda la enseñanza que hay detrás de una semilla que después produce una flor o produce una fruta o un árbol. Pero si podemos entender eso, vamos a poder entender por qué el Señor usa esto como una alegoría. No es la primera vez que la palabra del Señor utiliza algo que tiene que ver con la semilla. Hay muchos pasajes en la palabra donde hay enseñanzas, alegorías, simbolismos que tienen que ver con la tierra, con el campo. Jesucristo, hermano, usó muchísimo ese tipo de enseñanzas para hablarnos de la vida, hablarnos de la higuera, hablarnos del sembrador, hablarnos de la última cosecha, etcétera. Hoy es un buen momento para entenderlo, más cuando tenemos aquí enfrente, hermano, esto que nos sirve como material didáctico, toda esta expresión de la tierra que nos sirve para poder entender esto. Fíjate que el día de ayer se nos enseñaba algo, digo porque yo no lo sabía, acerca de una semilla, en particular la semilla del maíz, que es obviamente el maíz tal vez es uno de los, ¿cómo se puede llamar? De los alimentos o de los vegetales más emblemáticos de nuestro país, ¿verdad? De México. Esto y el chile, maíz y chile, eso es un mexicano, ¿verdad? ¿O no? No podemos vivir sin el maíz, no podemos vivir sin el chile. Y se nos explicaba que el maíz tiene 4 estados. Yo no lo sabía y lo quiero compartir contigo porque yo miro ahí enseñanza.
Cuando se siembra el maíz y el maíz surge, su primer estado se llama jilote, para que no me vaya a equivocar, jilote. Si alguien sabe de esto me corrige, por favor. Pero es la espiga del maíz recién salida, muy frágil, muy débil, y hay que cuidarla mucho, porque obviamente estando en un estado tan frágil, cualquier animal puede venir y comerla, o es más frágil para que pueda caer algún tipo de plaga. Ya en ese estado, hermano, muchos empiezan a cosechar maíz. Si tú has visto, hay unos maíz, hay unas jilotes, es que ese es su nombre, muy pequeñitos, que uno se puede comer entero, completito. Los venden en bolsas pequeñitas y los venden, no sé si los venden en vinagre o algo así, ¿verdad? Muy pequeñitos, eso es el jilote. Es interesante porque en el caso del maíz yo creo que también eso se cumple con muchas otras cosas, muchas otras semillas. Todavía no alcanza la madurez, pero ya está dando beneficios, ya produce ciertos beneficios. Eso es maravilloso, saber que uno, hermano, es un jilote frágil, débil, pero que Dios ya puede empezar a manifestarse a través de uno. Dios puede empezar a bendecir a otros a través aún de los que piensan que no tienen nada todavía, que no saben mucha Biblia, que no tienen mucha experiencia, que no conocen muchas cosas del Señor, pero que Dios pueda decir, pero ya eres útil. Bueno, el segundo estado del jilote se llama elote. Ese es el que conocemos la gran mayoría de nosotros con crema, con mayonesa y con chile, ¿verdad? Ha crecido, es más grande y tiene su semilla o los dientes del elote muy tiernos, muy suaves. Entonces es su segundo estado, podemos decir que es el maíz joven, ¿verdad? Y tiene, obviamente, ya es un alimento o es una semilla de gran beneficio, no nada más para el ser humano, sino para cualquier otro animalito. Ya produce, ya tiene propiedades, ya tiene vitaminas, ya tiene minerales, etcétera. Pero todavía no ha alcanzado su madurez. Es maravilloso saber que el Señor nos permite crecer y avanzar y poder avanzar y crecer a un nivel de fuerza, de entusiasmo. Todavía no alcanzamos todo, todavía no sabemos todo, todavía nos falta camino por recorrer, pero el Señor empieza a usar nuestras habilidades, nuestra personalidad para su beneficio, para el beneficio de la obra de Dios. Pero ahí no queda, el maíz madura más y siempre y cuando no sea cortado, se convierte en mazorca. Yo siempre pensé que la mazorca y el elote eran lo mismo, pero ayer entendí que no, que la mazorca es el estado más maduro del maíz, cuando puede entonces ya ser cortado. Por eso yo no sabía por qué el maíz de pozole y el maíz del elote era tan distinto, ya lo entendí. Porque cuando el elote avanza y se convierte en mazorca, su maíz se hace más grande y se hace más duro. Es con el que se hace la harina para hacer tortillas. Yo no entendía por qué el elote no servía para hacer tortilla. Llegué a pensar incluso que eran diferentes clases de maíz, y no dudo que haya ciertas clases de maíz específicas para hacer tortillas. Bueno, hay tortillas azules y hay tortillas más amarillas que otras, ¿verdad? Bueno, cuando alcanza el nivel de mazorca es cuando se puede desgranar. Entonces se convierte o se puede convertir en maíz para muchas cosas, pero también para sembrar. Y una vez que se desgrana, se alcanza el cuarto estado del maíz, que es el olote. Cuando la mazorca se desgrana, queda el olote. Y por increíble que parezca, el olote ya no tiene el grano, pero todavía sirve. No es para desecharse, todavía sirve para alimento de ganado.
y para otras cosas. Entonces, qué interesante, cuando aparece la infancia, la juventud, la madurez y la vejez, en todos los estados, hablando del maíz, tiene función, tiene razón, tiene propósito. Así que si tú quieres una primera enseñanza que hoy podemos tener, no de la Biblia, sino del maíz, es que no importa cuán pequeño, cuán joven, cuán maduro, cuán viejo te sientas, a Dios le sirves y Dios quiere usarte. Pero es interesante, hermano, porque una vez que el maíz ha sido desgranado de la mazorca, se separa un porcentaje de ese maíz para volverlo a sembrar. Y ese ciclo de jilote, elote, mazorca y olote se multiplique por 100 o por 1000. Cuando vemos esto y lo empatamos con lo que la Biblia nos dice, podemos o debemos darnos cuenta del poder de la semilla, del poder de lo que Dios está hablando. Porque Dios dice, no te equivoques, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Sembraste maíz, aunque tengas que pasar por un proceso de jilote, elote, mazorca y olote, pero tienes que producir aquello que se espera conforme a lo que sembraste. La pregunta es, ¿qué estoy sembrando? ¿Qué estoy sembrando? Esa es una primera pregunta que hoy quiero que nos hagamos. ¿Qué estoy sembrando? Aquí hace un contraste el apóstol Pablo, porque hace un contraste y dice, el que siembra corrupción, el que siembra para su carne, va a cosechar corrupción, y el que siembra para el Espíritu va a cosechar vida eterna. Entonces es interesante, porque si la semilla es poderosa, no importa la clase de semilla, es poderosa. ¿Qué estoy tratando de decir? Que lo que sembremos bien, la semilla es poderosa para que venga algo bueno. Pero si la semilla es mala, es poderosa para que haya consecuencias contrarias. Entonces debemos nosotros de poner atención en qué estamos sembrando y cómo estamos sembrando, porque la semilla es poderosa, de tal manera, hermano, que no podemos escaparnos al poder que la semilla tiene. Así que entonces debemos de poner atención qué tipo de semilla es la que tenemos y qué tipo de semilla es la que queremos sembrar. Estamos haciendo un cierre, hermano, y esto es una expresión, es una manifestación donde estamos diciendo, Dios me ha dado buena semilla, por eso traigo una expresión de cosas buenas. Pero Dios no quiere que perdamos de vista que esto es solo una expresión, es como una petición a Dios. Pero no quiere que perdamos de vista, hermano, que no basta solo con la expresión de cada culto, sino que es necesario que miremos, analicemos todas las clases de semilla que hay en nuestra vida y podamos identificarlas para poder avanzar y poder quemar la semilla mala y poder avanzar y procurar y ejercitar y enriquecer la semilla correcta. La vida cristiana, hermano, es una semilla en sí mismo. Cristo Jesús se llamó también a sí mismo la semilla que cae a tierra y que muere para dar mucho fruto. Nosotros somos el fruto de una buena semilla. Nosotros somos el fruto de una poderosísima semilla. Una semilla, hermano, que cumplió con ese proceso de fragilidad, de juventud, de madurez y de desgranarse para ser sembrado en la tierra y entonces producir mucho fruto. Yo quiero compartirte rápidamente, hay un texto ahí en Oseas que quiero que me acompañes. Habiendo visto, hermano, que la semilla es poderosa, primer punto, y tratando de entender que la semilla es poderosa en ambas direcciones, es decir, para bien o para mal.
Tal vez hay muchas cosas que nosotros le preguntamos a Dios por qué pasa, y la respuesta sería porque sembraste mal. Y muchas de nuestras quejas y muchas de nuestras demandas, tal vez la respuesta es muy sencilla. Señor, ¿por qué lo permites? Porque yo permito que tú siembres. Porque Dios ha permitido que seamos sembradores. Y lo que has sembrado es lo que tienes. ¿Pero por qué lo permitiste? Porque yo permití que tú sembraras. Hermano amado, creo que muchas respuestas las tendríamos si nos hiciéramos responsables de la cosecha que yo mismo he sembrado. Y el mundo, hermano, entero, si se hiciera responsable de las semillas que el mundo mismo ha sembrado, dejaríamos de estarle demandando tantas cosas a Dios. Porque yo he escuchado mucha gente que dice, si Dios es tan poderoso, yo he escuchado gente así. A ver, si Él es todopoderoso, ¿por qué hay guerra? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay niños huérfanos? ¿Verdad? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué? ¿Por qué lo permite? Si Dios es bueno, ¿por qué? Porque cada hombre ha traído o trae semilla. Todo hombre trae semilla. Todo hombre y mujer trae semilla. Y cada quien decide qué sembrar, cómo sembrar y en dónde sembrar. No podemos echarle la culpa a Dios cuando Dios sembró y sembró bien. Porque en el Edén Dios sembró. Desde la creación Dios sembró. Y cuando terminó de sembrar dice, y vio Dios que era bueno. Dios sembró en 7 días y vio la cosecha. Y cuando vio la cosecha dijo, es bueno. Y luego, hermano, se siembra en el primer hombre, en el Edén. Y Dios se deleitó en el primer hombre. Y el hombre fue bueno. Y cuando la mujer es traída de la costilla de Adán, la mujer fue hecha buena, porque era ayuda idónea. Pero después vino quien traía semilla mala y sembró en el corazón de Adán. Y Adán permitió que esa semilla diabólica se convirtiera en un jilote. Y cuando era jilote lo pudo haber arrancado fácil, pero permitió que creciera y se hiciera fuerte y se convirtiera en elote. Y todavía siendo elote pudo haberlo arrancado, pero se convirtió en mazorca. Y cuando se convirtió en mazorca pudo haberla quemado, pero no, la desgranó. Y ojalá lo hubiera desgranado para tirarla en la tierra, pero la desgranó para sembrarla en su propia familia. Entonces, hermano, el hombre es el resultado de la constante siembra que ha traído en su corazón. Dios no es titiritero. Dios está esperando que la buena semilla que también Él ya puso en nuestro corazón, esa semilla ahora se reproduzca. Y nosotros ahora somos responsables, igual que Adán, que vamos a sembrar. Vamos a sembrar vida en nuestras familias, o vamos a sembrar muerte, permitiendo que la semilla del enemigo sea la que capture nuestros pensamientos y nuestras emociones. Mira lo que dice Oseas. Oseas capítulo 10. Versículo 12. ¿Ya estás ahí? Sembrad para vosotros justicia. Segad para vosotros misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Mira el 13.
habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Una vez más vemos al profeta haciendo un contraste de siembras y de semillas, de una manera muy paralela al apóstol Pablo. Contraste de semilla buena y semilla mala. Y una vez más Dios exhortando: no te engañes, Dios no puede ser burlado. ¿Qué estás sembrando? Hermano, por eso no podemos venir a decirle a Dios: Señor, es que yo no me di cuenta. Vas a engañar al que sabe de tierra, vas a engañar al que hizo la tierra, vas a engañar al que sembró desde el principio de los tiempos. Señor, es que no supe cómo pasó. Tratas de engañar. Por eso, hermano, es absurdo cuando la palabra dice que Moisés bajó del monte y encontró a Aarón, que había hecho un ídolo, había hecho un becerro de oro, y estaban todos haciéndole culto al becerro de oro. Moisés le preguntó a Aarón, dijo: ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. Yo aventé el oro al fuego y salió el ídolo. ¿Cómo queriendo engañar al que había visto cómo se elaboraban todos los ídolos en Egipto? Por eso, hermano, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre segará. Es una ley. Tienes que entender algunas cosas de esto antes de ir a unos detalles que me llaman la atención ahí. Primero, pon atención con esto, es una regla. Todo el tiempo estamos sembrando. Todo el tiempo estamos sembrando. Nadie puede decir: yo no tengo semilla. No, sí tienes. Mala, pero tienes. Todo el tiempo estamos sembrando. Cuando hablamos, cuando actuamos, cuando caminamos en la calle, la forma en que miramos, todo el tiempo estamos sembrando. Nadie se escapa. Así que si alguien dice: ese tema no es para mí porque yo no tengo nada para sembrar, ni bueno ni malo, eso no es verdad. Todo el tiempo en este instante estás sembrando para ti, con la atención que pongas o con la indiferencia que tengas, con el anhelo que tengas de participar con un corazón sincero, con un corazón libre. Estás sembrando para ti y para tu familia. O con la actitud de juicio, de crítica que alguno pudiera tener. Estás sembrando para ti, para tu mañana. Todo mundo siembra y todo el tiempo estamos sembrando. Nadie puede decir: no tengo semilla. La segunda cosa, hermano, que hay que tomar en cuenta: las semillas buenas hay que buscarlas, pagarlas y cuidarlas. Las semillas buenas hay que buscarlas, pagarlas y cuidarlas. Cuando estoy hablando de pago, estoy hablando de que hay una participación de nosotros, hay una acción de nosotros. No estoy hablando de la semilla de Dios, porque la semilla de Dios es gratuita. Cristo Jesús, Él es la semilla de Dios. Pero estoy hablando de las actitudes, de las palabras. Estoy hablando de las acciones que nosotros tenemos. Hermano, hay que buscar qué es una buena semilla. La palabra de Dios tiene la respuesta. Hay que pagar. Y cuando hablo de un precio, hablo de inversión de tiempo, de esfuerzo, de dedicación. Porque ciertamente, hermano, cuando tú quieres saber qué es lo que Dios dice, tienes que dedicarle 10 minutos, 15 minutos, media hora a leer, estudiar. Y ya estás haciendo una inversión. Y hay que cuidarla, porque la buena semilla siempre va a haber quien quiera arrebatarla. Siempre va a haber quien quiera matarla, robarla, comerla. ¿Te recuerdas de la historia de las 4 tierras? Siempre va a haber espinos para querer ahogarla. Siempre va a haber cuervos que van a querer devorarla. Hay que cuidarla. Para eso Dios nos dejó la vida devocional. En cambio, la semilla mala, esa se da sola.
Eso es un principio de la naturaleza, hermano. Si yo ahorita agarro maíz, hermano, y lo siembro en el parque de la esquina, a lo mejor se da, hermano, a lo mejor no. Lo más seguro, hermano, es que no pase nada, porque necesita cuidado, atención. Pero la mala semilla, hermano, uno no se explica cómo, pero hasta en las grietas de la calle se da la mala hierba. La hierba venenosa, la hierba que enreda y que ahoga las plantas, esa se da fácil. Uno sabe, hasta uno se pregunta, ¿quién la sembró? Nadie la sembró, solita cae y se da. Entonces, hermano, sigue siendo un principio. La semilla de la carne, la semilla del pecado, hermano, vuela solo y anda buscando todos los días tierra donde caer para poder crecer y ahogar la buena semilla o hacer destrozos. Así que, hermano amado, la mala hierba no hay que ponerle mucha atención, va a salir sola. En cuanto salga hay que arrancarla. Pero la buena semilla hay que dedicarle tiempo, desde cuidar la semilla hasta sembrarla, regarla, abonarla, cuidar su crecimiento. Por eso la vida cristiana, si es como una semilla, es muy poderosa, pero tenemos que ponerle atención. Cuida tu vida como una semilla y cuida cómo va avanzando para que cada vez se haga una semilla más poderosa. Ahí voy, hermano. Siguiente. Toda semilla toma tiempo, unas más, otras menos, pero toda toma tiempo. Es decir, no existe en la creación, no existe en la naturaleza ningún vegetal que siembres hoy y mañana lo puedas comer. No existe. Todas las semillas llevan tiempo. De la misma manera, la obra de Dios en la vida de nosotros lleva tiempo. El trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas lleva tiempo. Por eso, hermano, tal vez con el primero que tienes que ejercitar la paciencia es con tu propio corazón. Porque a veces nos exigimos demasiado nosotros a nosotros mismos. Somos muy duros a veces nosotros con nosotros mismos. Y si somos duros con nosotros, la tendencia va a ser que seamos duros con los demás, que seamos agresivos con los demás. Y Dios nos invita a entender que somos semillas, que debemos cuidar las mejores semillas, que debemos cuidar hacer el bien, hacer lo bueno, pero también, hermano, entender que lo bueno que nosotros hagamos, practiquemos, va a llevar tiempo en ver fruto, sea en nuestra propia vida o en la vida de los demás. Todos nosotros hemos sido sembrados con semilla mala. Todos nosotros, hermano, traemos la semilla de nuestros ancestros dentro de nosotros y que están esperando solamente el ambiente propicio para germinar. Así que, hermano, tenemos que ser pacientes, porque la semilla buena va a poder contrarrestar aquella, pero va a llevar dedicación. Para que una semilla buena pueda germinar se requiere paciencia. Por eso dice: mira al labrador que con paciencia espera. Pero no podemos tampoco ser descuidados. La paciencia requiere atención, constancia, permanencia. Yo he escuchado de campesinos que duermen en cierta etapa de su siembra, duermen, hermano, pegados a sus campos de siembra, porque hace frío, o porque hay plaga, o porque hay algunas alimañas que se comen las plantas, hermano. Tal vez hay unas que son más resistentes, otras son más delicadas, pero como quiera, el sembrador tiene que estar cerca, tiene que estar presente. Hermano, 3 días, 4 días, una semana que el sembrador deje su siembra, en esos 4 o 5 días ya va a estar mala hierba, ya va a haber alimañas, ya va a haber bichos, ya va a haber insectos. Entonces, hermano, tal vez a muchos no les gusta la idea de que la vida cristiana sea semejante a una semilla, pero eso es lo que dice la palabra. Dios quiere que nos miremos así,
nuestra vida y la vida en quienes estamos sembrando, porque eso es lo más interesante, que sembramos para nosotros, pero sembramos también para los que nos rodean. Tiene que ser cuidada y tenemos que ser pacientes. No podemos, a menos que pidamos la ayuda del Espíritu Santo, que es el buen sembrador. Él sí sabe cómo sembrar y Él nos quiere ayudar. Siguiente cosa, este te va a gustar. La cosecha, bueno, depende desde dónde lo veas. La cosecha siempre será mayor, mucho mayor a lo sembrado. Pero recuerda que el principio de la semilla o de la siembra es en ambas direcciones, para la semilla buena y para la semilla mala. Así que por eso, hermano, a veces nosotros cuando sembramos mal decimos: es que no es para tanto, es que lo que hice, lo que dije no era para tanto. Exacto, es que nunca tomamos en cuenta que tú sembraste pequeño y cosechaste grande, porque esa es una ley. Para ti tú sembraste nada más una palabra, tonto. Para ti fue solo tonto. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que el que le dice tonto a su hermano lo mata. Dimensiónalo. ¿Cómo? Pues si yo nada más le dije tonto. Sí, pero mataste su vida, mataste su autoestima. Es que no le exagere, hombre, no fue para tanto, para ti, porque la semilla la viste muy pequeña. Pero la ley de la siembra y la cosecha nos dice que siempre la cosecha va a ser mayor, mucho mayor. Por eso, hermano, es muy complicado que un problema que te tardaste a veces, hermano, un día en construir, un pleito, hermano, de 2 horas que tuviste con tu esposo o con tu papá o con un vecino, un pleito de 2 horas o de un día, se puede convertir en una cosecha de odio, resentimiento y malentendido, hermano, de años, de años, de años, de años. Y de repente vienen o venimos nosotros y le pedimos a un ministro: ore por mí. Y queremos que una oración de 10 minutos arregle una cosecha de 10 años. Hay que sembrar, pero hay que arrancar. Y hay que sembrar, pero hay que cuidar. Entonces, hermano, lo que coseches siempre va a ser mayor, mucho mayor a lo que sembraste. Por eso hay que poner cuidado, porque como todo el tiempo estamos sembrando, a veces nos sorprendemos cuando vemos las dimensiones de la situación. Pero no temas, porque de la misma manera la siembra pequeña que parece insignificante de algo conforme a la palabra de Dios, conforme el Espíritu Santo nos lo enseña, nos lo instruye, aunque parezca una semilla insignificante, sé paciente, toma tiempo, pero cuando venga la cosecha va a ser mayor, mucho mayor. Por eso, hermano, si tú piensas, es de que dices: ¿de qué vale que yo lea mi Biblia todos los días? El pastor me dice que la lea, la propia Biblia dice que la escudriñe, pero yo creo que no vale, no va a producir nada. Es más, a veces ni la entiendo. Estás menospreciando el poder de la semilla, porque tal vez leíste tu Biblia un día y después de leerla dijiste: no le entendí nada, no encontré nada ahí, no vi nada que me fuera como que de beneficio, y entonces tradujiste: no sirve leer la Biblia. Pero es que el asunto es que una pequeña semilla cuidada todo el tiempo, de manera constante, va a producir la cosecha. Tal vez tú pienses que una palabra de bendición a alguien no sirva de mucho. Decirle un buenos días, Dios te bendiga, a todos y cada uno de los que trabajan en tu oficina, tal vez tú digas: eso no va a hacer nada, eso no los va a cambiar, esos son unos idólatras, son unos necios, pecadores, son unos... ¿no? Y tú piensas que eso no tiene ningún significado. Pero, hermano, tú no sabes el poder de una semilla en una tierra que trabaja en la oficina, que sí está haciendo un efecto, y tú no lo sabes. Porque otra cosa, hermano, que tal vez debería yo agregar a lo del tiempo, es que toda semilla comienza a crecer en secreto.
No hay semilla que crezca, hermano, de manera visible. Su primer avance hacia el crecimiento es secreto. Y hay unas semillas, hermano, dependiendo del árbol o la planta, hay unas semillas que todavía pasan más tiempo en el anonimato. Uno escucha, hermano, la famosa historia que yo sé que tú ya la conoces de la palmera, que se pasa años, hermano, años en crecer hacia abajo, hacia el interior de la tierra, hasta encontrar piedra, porque obviamente es una planta que crece en lugares arenosos. Así que tiene que avanzar y crecer hasta encontrar piedra, para entonces poder sujetarse de la roca. Y una vez que se ha logrado, y eso también lleva tiempo, porque tal vez tú piensas, ya encontró la roca, va a crecer. No, ya encontró la roca, ya se va a introducir en la roca, porque necesita anclarse fuertemente en la roca. Y ese proceso le va a llevar años. El bambú, hermano, es otra planta semejante, que lo que tú ves de bambú que crece hacia arriba, eso lleva crecido hacia abajo. Y una vez que ya creció, entonces empieza a crecer. Y según, hermano, los que pues conocen de estas plantas, una planta que alcanza 20 metros, más o menos es la altura que primero tuvo que sembrarse. De alguna manera pienso yo que también nosotros somos tierras, donde hay tierras que se toma más tiempo, a veces es muy invisible. Uno dice, es que no se le ve nada, no se le ve nada. El puro infierno yo creo que se merece ese. Ya no le voy a decir Dios te bendiga, pero tú no sabes, hermano, que a lo mejor es una semilla que está creciendo de manera anónima, de manera secreta, constante. Y un día, tal vez tú fuiste de esos. Tal vez tú estás aquí hoy dándole gracias a Dios y trayendo una ofrenda de gratitud, pero tal vez pasaron años antes de que tú dijeras, reconocieras públicamente, sí, necesito salvación. Tal vez en secreto lo decías. En secreto decías, sí, quiero a Cristo, necesito a Cristo. Tal vez en secreto decías, yo ya no quiero esta vida, la vida que me platica esta persona que dice que es cristiana, ¿cómo quisiera esa vida? Pero había algo que todavía necesitabas que bajara, hasta que un día no aguantaste más y dijiste, quiero entregarle mi vida al Señor. Y aún ahora como cristianos todavía necesitamos tiempo para poder avanzar. Así que, hermano, la cosecha siempre va a ser mayor, pero no nos cansemos. Ese es el mensaje del apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. Si yo lo traduzco de manera contextual, yo podría leerlo, no nos cansemos de sembrar de manera buena, porque de eso está hablando Pablo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, toda semilla toma su tiempo, si no desmayamos, cosecharemos. Y no nos cansemos de hacer el bien a todos. ¿Qué significa eso? No importa cómo te traten, no importa si te reciben o te rechazan, no importa si es alguien que compaginas en cosas o a lo mejor es muy radical en cuanto a tu forma de ser. No nos cansemos de hacer el bien a todos, mucho más a los de la familia de Dios, que es la iglesia. Como que sí, hermano, el apóstol Pablo sabe que a veces se complica hacer el bien también entre hermanos, pero el punto es, no sé si vamos bien, hermano, con este estudio. Hay una ley de siembra y cosecha. Todos estamos sembrando porque todos tenemos semilla. Las semillas hay que cuidarlas, hay que trabajarlas, las semillas buenas. Las semillas malas hay que detectarlas porque esas crecen sin que nos demos cuenta. Hay que tomar tiempo, dar tiempo, tener paciencia. Y la cosecha siempre será mayor a lo sembrado. Ahora pon atención aquí. ¿Y qué o cómo es que estamos sembrando? Esa es la pregunta que quisiera hoy que analizáramos. ¿Qué o cómo estamos sembrando? El sembrador por excelencia,
que es Cristo Jesús, nos da una enseñanza muy grande en el libro de Oseas. Porque el libro de Oseas, como todos los libros y como todos los profetas, hablan de Jesús, hablan de nosotros, pero también hablan de Jesús. Y es más importante encontrar a Jesús en las Escrituras. Y en este pasaje está Cristo escondido, y en este pasaje nos da la respuesta, hermano. Es tiempo de buscar a Jehová. Es tiempo de buscar a Jehová. Quiero empezar con el centro de ese versículo. Es tiempo de buscar a Jehová. Yo creo, hermano, que hoy, igual que en ese tiempo en que Oseas escribió al pueblo de Israel, esta voz se tiene que seguir levantando. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. ¿Sabes qué dijo el profeta Isaías? Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser demasiado tarde. El día es hoy. Acercaos a Jehová hoy. Hermano amado, el asunto que hoy quiero que poner en tu corazón es que yo no sé cuál sea el tiempo para los que no conocen al Señor. Porque los que estamos aquí haciendo esta expresión de gratitud somos los que ya tuvimos un encuentro con el Señor. Así que yo no quiero pensar que si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor, hoy es el día. Pero la realidad, hermano, es que los que no conocen a Jesús no aprecian, piensan que tienen otro día, como tú y yo pensábamos. Piensan que mañana pueden acercarse. Hoy voy a pecar, hoy voy a maldecir, hoy voy a decir groserías, hoy voy a robar, hoy voy a traficar. Mañana no sé, porque no se dan cuenta que hoy puede ser el último día. Pero tú y yo, hermanos, sabemos que todos los días son de Jehová. Y nosotros ya le entregamos nuestra vida al Señor. Así que nosotros ya estamos listos para que si el día de hoy viene nuestro Señor, amén, nos vamos con Él. Hermanos, si a nosotros nos dicen hoy puede ser el último día, en vez de llenarnos de pánico, nos llenamos de alegría. Porque si hoy es el último día, entonces mañana despierto en el reino de los cielos. Jóvenes, no sufran pensando, ¿y no me voy a casar? Casados, no sufran pensando, ¿y no voy a tener un hijo? Y los que ya tienen hijos, no sufran pensando, ¿y no voy a ver a mi hija casada? No voy a ver a mis nietos. Y los que ya están todavía más grandes, señores jubilados, no sufran pensando, ¿y no voy a disfrutar mi casa que apenas acabé de pagar? El mejor día para nosotros es el día de la final trompeta. Porque ese día nos dicen, mañana hay fiesta, pero ya no en monte del Señor, sino en el reino de los cielos. Mañana hay culto de acción de gracias, pero no con las luces nuevas de los lámparas LED, sino con la luz eterna de Jesucristo. Pero hermano, para el que no conoce al Señor, piensan que tienen otro día. Pero hoy el mensaje es busca al Señor. Y si tú y yo ya conocimos a Jesús, este mensaje nos debe de taladrar también. Busca a Jehová. Hoy es el día de buscar a Jehová con más fuerza, con más ahínco, con más amor, con más pasión, con más gratitud. Por eso, hermano, yo bendigo a Dios de que hagamos esto, porque de alguna manera esto es sacar a la superficie un mensaje que dice: quiero entregarme al Señor. Ojalá y no sea nada más una vez al año, sino todos los días. En vez de que traigas un arreglo tan hermoso, yo no sé si fue casualidad o todos los girasoles los trajo una sola familia, pero qué flor tan hermosa, hermano. Pero aunque no traigas un arreglo todos los días a la iglesia, pero que puedas levantar una flor en tu alma con frutos del Espíritu, porque eso es lo que dice. Hoy es día de buscar a Jehová y sembrar. Hermano, por favor, aprendamos a hilar. Hoy es día de buscar a Jehová. Pero ¿con qué está uniendo el mensaje? Buscar a Jehová está estrechamente relacionado con siembra. Así que buscar a Jehová es sembrar.
El que no está sembrando, no está buscando a Dios. Y el que no quiere nada con Dios, no le va a poner interés a lo que está sembrando. Por eso sí puede haber una iglesia que no esté buscando a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya no está sembrando y está permitiendo que crezca la maleza y la mala hierba en su corazón. ¿Qué dijo Jesucristo? De su corazón salen las envidias, los pleitos, las maldiciones, los adulterios, porque todo eso es maleza, hierba venenosa que crece dentro de nuestro corazón y lo empieza a enredar. El Señor quiere que arranquemos, que perdonemos, que nos ministremos de toda esa mala hierba y entonces sí sembremos. ¿Qué cosa? Ahí lo dice: justicia. Siembren justicia. La cosa se pone complicada, porque alguien dirá: ¿y a qué se refiere? Siembren justicia para que cosechen misericordia. Hermano, aquí hay un tema un poquito largo que no lo voy a decir, porque si nosotros nos metemos a los detalles bíblicos para explicar la justicia, nos podemos tardar. Pero te lo voy a decir rápido, a reserva de que tú lo busques con calma, los textos, que son muchísimos, para justificar este pensamiento. Hermano, es un principio, si tú quieres, bíblico, que está muy bien documentado teológicamente. La justicia es Jesucristo. Te lo dejo solo así. Toda la justicia está expresada en Jesucristo. Te voy a decir una llave para que ahí le rasques toda la Biblia. Juicio tiene que ver con castigo. Nosotros merecíamos el juicio de Dios, el castigo, la muerte por nuestros pecados. Cuando se hace un juicio, es para darle lo que se merece al agresor. Indudablemente que el juicio hacia nosotros era muerte. Pero cuando se habla de la justicia de Dios, significa que el Señor pagó, hizo un pago por el castigo. En otras palabras, la justicia de Dios no fue perdonar nuestros pecados como que si nunca fueron cometidos. Fue perdonando nuestros pecados, haciendo que otro pagara por ellos. En el momento que otro paga mi maldad, en ese momento ya se me hizo justicia. Y como ya se me hizo justicia, entonces ahora sí tengo libertad. Por eso cuando la Biblia habla de juicio, habla de castigo. Pero cuando la Biblia habla de justicia, habla de pago. Y cuando viene Jesucristo, toda la justicia revelada en el Antiguo Testamento se cumplió. Israel, cuando leía de la justicia de Dios, no entendía, porque todavía no venía Jesús. Cuando vino Jesús a la cruz y muere, Él es el Cordero de Dios. Entonces en el Cordero de Dios se cumple toda justicia. Jesucristo mismo lo dijo. ¿Cuándo lo dijo? ¿Se acuerdan? Juan Bautista. No, bautízame tú. Bautízame tú. Y Jesucristo, ¿qué dijo? No, hagámoslo así, para que se cumpla toda justicia. Yo tengo que tomar el lugar. Hermano, Jesús tomó el lugar desde el bautizo, porque desde ahí tenía que Él empezar a pagar. Desde ahí tenía que empezar la humillación. Desde ahí tenía que empezar a ser el sustituto. Por eso Él tenía que ser bautizado. En Cristo se cumple toda la justicia. Entonces, sembrad justicia. ¿Qué significa? Aprende de Jesús. Conoce a Jesús. Camina en su enseñanza, en su doctrina, en su ejemplo, en su carácter.
A propósito de carácter, hermano, el 26 vamos a tener taller de carácter. 24, viernes 24 a las 5 de la tarde, antes de la oración. Recuerda que esta semana tenemos oración todos los días a las 7, excepto el sábado a las 5. Mañana empezamos a tener oración, hermano. Pero el viernes, carácter a las 5, antes de la oración. Antes de la oración. Carácter, ¿qué significa eso? Estamos estudiando el carácter de Cristo. Así que, hermano, hacer justicia es conocer su enseñanza, su doctrina, su visión, su propósito, su carácter, para que entonces podamos caminar en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y podamos hacer el bien. Y cosecharéis misericordia, tendréis un corazón misericordioso, alcanzaremos misericordia, como, hermano, Jesús fue nuestra justicia y por causa de su justicia en la cruz del Calvario alcanzamos misericordia, porque la misericordia es amar lo vil, es amar lo miserable, es amar lo que ya no sirve. Cuando nosotros sembramos justicia, es decir, conforme a la palabra perdonamos, conforme a la palabra pasamos por alto las fallas o las faltas que nos han hecho, cuando conforme a la palabra amamos a nuestros enemigos, cuando conforme a la palabra caminamos la milla extra como el Señor nos lo ha enseñado, entonces eso se traduce en justicia y en misericordia para aquel que necesita la buena semilla. Si te das cuenta, hermano, queremos sembrar nosotros en nuestra familia, queremos sembrar en nuestros amigos inconversos, sembremos justicia, es decir, sembremos conforme a lo que Cristo nos ha modelado y dejado. No son nuestras buenas ideas, no son nuestras buenas intenciones, tiene más que ver con lo que nosotros practicamos. Y una manera muy sencilla, hermano, en que podemos sembrar. Bueno, termino con este pensamiento antes de decirte la manera tan sencilla en que lo podemos hacer y que creo que hoy pudiéramos hacerlo. Dice, sembrad justicia y segad misericordia. Lo que está diciendo es, no siembres una semilla diferente a Cristo. No siembres una semilla diferente a Cristo. Cristo es la semilla, su enseñanza, su vida, su carácter, lo que ya dije. Si alguien se pregunta, ¿y qué tengo que sembrar? Cristo. Él es la semilla. Por eso, hermano, la buena semilla se llama Jesucristo. Haced para vosotros barbecho. ¿Qué es el barbecho? Hay una versión creo que es la NBI. Fíjate cómo dice: pónganse a sembrar en el barbecho, a labrar en el barbecho, dice la NBI. Pónganse a labrar en el barbecho. ¿Qué es el barbecho? Yo no sabía, hermano. Es una palabra que conocía, me imaginaba, pero ahora que conocí un poquito más entendí. Yo sabía que el barbecho es la tierra que se ha removido, la tierra que se ha preparado, ¿verdad? Que se ha golpeado, que se ha removido y que está lista para ser sembrada. Pero hay algo que yo no sabía, que el barbecho se tiene que dejar un tiempo sin sembrar para que la tierra genere ciertas bacterias, produzca ciertos minerales. Pero mientras que está preparándose, mientras que se espera un tiempo, se tiene que estar cuidando la tierra, porque si la tierra se deja sin cuidar, en esa tierra en la que uno pretende sembrar en unos 2 o 3 años, en esa tierra va a salir otra hierba. Entonces el barbecho también se tiene que cuidar. Yo creo que ahí hay sabiduría de Dios, hermano. Aún aquellas cosas que se supone que no son tan importantes, también se deben de cuidar. Hermano, no me preguntes qué significa, porque no pretendía hablar del barbecho, no lo traía en la mente, pero pensando un poco, me parece a mí que aún aquellas cosas que parecen menos espirituales hay que cuidarlas, porque aún con las cosas que parecen menos espirituales ahí puede surgir mala hierba. Es decir, en aquellos lugares donde parece que no se está sembrando vida devocional, como el trabajo, como la escuela, como el descanso, como la diversión,
Porque a veces pensamos que como eso no tiene nada que ver con Dios, entonces no lo cuidamos. Vamos a jugar fútbol los sábados con un equipo de amigos y entonces pensamos que como eso no tiene nada que ver con Dios ni con la iglesia, ahí sí puedo decir groserías, ahí sí me puedo emborrachar, ahí sí puedo comportarme de una manera malediciente. No, ahí tenemos que cuidar más, aunque parece que no tiene nada que ver con Dios. Bueno, pero volvamos acá. ¿Sabes qué es el barbecho? Es la tierra que estoy preparando porque ahí voy a sembrar. Es la tierra que estoy preparando y que estoy cuidando porque ahí quiero que Dios, que la semilla de Dios produzca fruto. ¿Tienes alguna persona que sea tu barbecho? Sería bueno que pensaras en este año en alguien que pudiera ser tu barbecho. ¿Qué significa? Alguien que sea tu visión de trabajo para sembrar la semilla de Dios. Piensa en alguien de tu familia, de tu trabajo, de tu escuela, que tal vez tú sabes que es una tierra muy dura y que no le puedes aventar la semilla porque te la va a rebotar, pero sí puedes dar tiempo y empezar a trabajar la tierra con tu paciencia, con tu atención, con tu buen trato, demostrando el carácter de Cristo, para que en 6 meses, un año, entonces la tierra ya esté barbechada, para que ahí siembres la buena semilla. El barbecho es el lugar donde pretendemos nosotros trabajar, no ahora, sino en un poco tiempo. Yo también lo miraría, hermano, como ¿cuál es tu visión? No podemos ser gente sin visión, no podemos ser familia sin visión, no podemos ser iglesia sin visión. Tal vez todavía no empezamos a trabajar ahí, pero creemos que podemos preparar el camino para que en el tiempo de Dios podamos alcanzar algo más. En otras palabras, un buen sembrador tiene su campo de siembra y tiene su barbecho, es decir, no se conforma, es decir, no se inactiva. Porque cuando cosecha acá, ¿sabes qué hace el sembrador? Cuando cosecha en esta tierra, siembra en el barbecho. Y la tierra donde cosechó, la barbecha, es decir, la quema o la enriquece o la limpia. Y mientras está esperando que la tierra, que un tiempo o en un día fue barbecho y ahora es la tierra de siembra, lo que un día fue tierra de cosecha, ahora es un barbecho. Ahora ya entiendo por qué de repente uno cuando va en el avión ve tierras de siembra, pero de repente ve por allá otras tierras negras, ¿verdad?, que no tienen nada, y uno dice, ¿por qué el sembrador está desperdiciando esa tierra? No la está desperdiciando, la tiene bien cuidada, la tiene bien vigilada, la tiene programada. Y a lo mejor en un año en esta tierra sembró calabaza, y cuando siembra en la otra tierra zanahoria, en la otra tierra que va a barbechar, tiene la visión de poner frijol, y ahora va a cosechar frijol. Pero es una constante de estar cuidando lo que Dios me está dando y lo que parece que no está dando nada, pero que estoy cuidando que no venga el diablo y siembre ahí. Pero yo tengo un propósito. ¿Sabes que nuestros hijos son barbecho? Porque nuestros hijos, hermanos, son la tierra donde Dios quiere que sembremos. A veces son como barbecho, hermano, donde todavía no está sembrándose porque no tienen la edad o la madurez, pero estamos barbechando con pequeñas cosas que ni ellos saben ni entienden. Hermano amado, yo te invito con todo mi corazón a que tengamos un devocional con nuestra familia todos los días, todos los días, todos los días. Eso yo sé que a muchos nunca nos lo enseñaron, pero eso es fundamental, porque la primer tierra donde Dios quiere que sembremos es nuestra casa. La primer tierra donde se va a meter la maleza y la mala hierba a envenenar es a nuestros hijos. El primer lugar, hermano, donde los cuervos van a querer arrancar la semilla es en nuestra casa. Y nosotros tenemos que cuidar qué semilla estoy sembrando y cuál es mi barbecho. Hermano, te puedo
poner un ejemplo muy rápido. Cuando tú y yo tenemos un hijo de 5 años, estamos sembrando semilla de Dios, tal vez orando por ellos toda la noche, pero todavía no les hablamos de la sexualidad y de los peligros sexuales que hay en el mundo, porque tiene 5 años, pero es mi barbecho, donde yo tengo que tener en claro que es una tierra que tengo que cuidar. Porque si yo no le voy a hablar de sexualidad a mi niño de 5 años, que es un barbecho, es una tierra donde yo tengo un propósito para sembrar de Dios, pero no puedo sembrar esa semilla porque todavía no tiene la madurez, tampoco tengo que permitir que venga alguien más a tratar de sembrar en mi barbecho semilla de sexualidad. Y esto es lo que hacemos, permitiendo que en las escuelas públicas les hablen de sexualidad a nuestros hijos de 8 años. Tú no lo haces porque piensas que no tiene la madurez, porque piensas que es un tema que todavía no lo puedes tratar con toda la claridad, aunque ya pudieras. Porque una vez le preguntaba a un hermano: ¿desde qué edad le puedo yo empezar a hablar de sexualidad a mi hijo? Desde recién nacido. Desde recién nacido. Sembrando la identidad. Eres niño, eres niña, eres hermoso, eres preciosa. Y aunque él no entiende, se le está sembrando a su sexualidad, a su género. Pero ¿por qué a veces permitimos que en nuestro barbecho otro siembre? Nosotros no sembramos todavía por la razón que sea y permitimos que otro lo haga. Eso hacemos muchos padres, permitiendo, aceptando que le enseñen, por ejemplo, este tipo de cosas que cada vez están más distorsionadas, más trastornadas, más, ¿cuál es la palabra? Diabólicas, hermano. Pero yo sé que es un barbecho que cuando cumpla 12 años, 13 años, tendré que empezar a hablar con más claridad y decirle: es una bendición, el sexo, la sexualidad la diseñó Dios, fue Dios el creador, lo hizo bello, perfecto, como todas las cosas que Él hace. Pero también hay un tiempo de espera, un tiempo para que sea realmente hermoso. Ese tipo de cosas, hermano, es mi barbecho. Pero si yo no lo hago, alguien más va a sembrar. Y si yo no preparo la tierra, alguien más se va a aprovechar de la tierra que ya está preparada. Por eso, hermano, a mí de repente me parece que las tierras más apetecibles del mundo son las tierras de los cristianos, porque son las más barbechadas. Entonces esta tierra ya está para que le siembre lo que yo quiera, además del plan diabólico que es destruir el fruto de Dios. Ahora, ¿qué vamos a sembrar? Hermano, pon atención aquí. Todo lo que hagamos se siembra, pero hoy podemos hacer una pequeña siembra. Más allá de las flores, de las plantas, más allá de la ofrenda de acción de gracias que cada uno trae como primicia de este año, yo creo que hay algo más valioso. Porque yo creo y declaro que cada una de estas flores, cada uno de estos frutos y cada uno de las monedas y billetes que vamos a traer pueden reflejar o enseñarnos una semilla para que Dios nos dé una mejor cosecha este año. Pero si nos quedamos solo pidiéndole a Dios que nos dé una mejor cosecha de alimento o una mejor cosecha económica, vamos a quedarnos en una parte muy carnal. Porque yo quiero ser muy claro: la primicia que tú preparaste como ofrenda de acción de gracias del fruto de tu trabajo, la estás trayendo delante de Dios para que Dios bendiga tu economía, pero no para comprarle nada a Dios. Entonces, en vez de estimularte a que traigas más dinero, lo que tú ya planeaste traer, ya lo traes planeado. Lo que tú ya platicaste con Dios y con tu familia de cuánto vamos a darle al Señor, eso ya lo tienes, incluso ya lo tienes hasta en un sobre. Y si alguien no tiene sobres, por cierto, los sugieres tienen allá para que puedan pedirlo. Eso ya lo tienes planeado. Sería infame que nos pusiéramos ahora a tratar
de obtener más de lo que Dios ya te dijo que dieras. Y si este mensaje estuviera dirigido en el dinero, seríamos igual que cualquiera. Pero el mensaje está dirigido a la siembra más grande que Dios te ha dado, y es la que está dentro de tu corazón. Hacen falta semillas. Y tal vez tú hoy pudieras decir: pastor, es que en mí nadie sembró, mis papás no sembraron, pero Cristo sí sembró en la cruz del Calvario. Y por eso hoy podemos sembrar una palabra. ¿Tienes una palabra? Yo creo que sí. Tienes una palabra de amor para que profundamente le digas a alguien. Tienes una semilla que puedes abonar sonriendo, con una buena actitud, con un apretón de manos o con un abrazo cálido. Me impresionó mucho la historia que escuché hace muchos años, que pude leer en algún lugar, de una mujer, no recuerdo los detalles, pero una mujer que era viuda, nunca tuvo hijos, ya era una mujer adulta y tenía una gran soledad, una gran soledad. Y llegó un día, hermano, en que ella decidió ya dejarse morir. Nadie la visitaba, nadie le hablaba por teléfono, no tenía amistades cercanas, vivía en una casa muy chiquita. Y un día decidió ya terminar, dejarse morir. No quitarse la vida necesariamente, pero sí ya no darle importancia a su vida. Y ese día salió a tomar un desayuno en un lugar, un café que estaba cerca de su casa, y decidió que ese sería su último desayuno. Ese día la mesera, sorprendentemente, la atendió de una manera maravillosa. Nunca nadie le había preguntado su nombre y esa mesera le preguntó su nombre. Nunca nadie le había insistido tantas veces cómo se encontraba, si todo estaba bien, si no necesitaba nada, como esa mañana esa mujer lo hizo. Nunca nadie se había preocupado de que su café estuviera todo el tiempo caliente y que no le faltara el pan en la mesa o el azúcar para su café. Y cuando la mujer terminó y le pidió la cuenta, la mesera la despidió diciéndole: espero que no sea la última vez que yo pueda volver a verla. La mujer se puso de pie, dejó la cuenta pagada y se retiró. Y muchos podían pensar que ya había ocurrido algo ahí, pero ocurrió algo más, porque la mesera, cuando abrió la comanda, o no sé cómo se llame, se encontró con una propina que era 10 veces más, algo así, de lo que era la cuenta. Así que se quedó sorprendida y pensó que era un error. Así que no se atrevió a tomarlo como propina, sino que investigó quién era esa mujer y dónde vivía, y fue a buscarla. Y cuando por fin la encontró, o creo que no la encontró, creo que la mujer regresó. El asunto es que se encontraron después de un tiempo. Le preguntó a la señora, dijo: señora, ¿se acuerda de mí? Soy la mesera de tal restaurante. Digo: ah, sí, ¿cómo no me voy a acordar de ti, hija? Claro que me acuerdo de ti. Bueno, es que la estoy buscando porque creo que el día que usted estuvo allí, creo que cometió un error. ¿Un error? Sí, porque me dejó esta cantidad de dinero
y creo que fue un error, porque su cuenta fue de muchísimo menos. Y le dijo, no, no hubo ningún error. Creo que eso es lo que tú te mereces por lo que hiciste ese día. Le invitó a pasar, y ahora quien le invitó a un café fue la señora. Y una vez que la invitó a pasar, ahora fue la señora la que le atendió, le sonrió, y en la plática la mujer, la mesera, comenzó a llorar. Y cuando le preguntó qué le pasaba, la mesera le dijo que ese día ella no iba a ir a trabajar porque tenía uno de sus hijos enfermo y estaba muy afligida porque no tenía con quién cuidarlo, y al final lo tuvo que dejar con una vecina, y su corazón estaba muy triste y muy preocupado por su hijo, que ese día estaba enfermo. Y llegó al trabajo enojada, malhumorada, preocupada por lo que estaba pasando. Pero dice que cuando la vio entrar a la señora, dice que sintió tanta compasión porque la vio tan triste, la vio tan solitaria, la vio tan gris, que en ese momento de alguna manera ella sintió que no podía enfrascarse en su propio problema, aunque tenía un hijo enfermo, cuando miraba que había otras personas que se miraban más tristes y más angustiadas que ella, y que algo la movió a atenderla y a cuidarla en ese día. Es sorprendente esta historia, hermano, porque a veces uno no sabe en dónde está sembrando, ni uno sabe cómo está cosechando. A partir de ese momento se hicieron amigas y pudieron cosechar mutuamente lo que mutuamente sembraron. No te canses de sembrar, hermano. Y aunque tú pienses que alguien no merece, pregunta al Espíritu. Tal vez quien menos merece que siembres es quien más lo necesita. Y permite que alguien más siembre en ti, porque a veces también de la persona que menos nos imaginamos es de quien Dios va a traer la semilla que necesitamos. Tú piensas que quien trae la semilla es el pastor, o el anciano, o el profeta, y menosprecias. El jueves me fui a comer con un hermano de la iglesia, a desayunar. Nunca habíamos desayunado juntos, aunque todos los días o casi todos los días nos vemos. Y me fui a desayunar con él. Pasamos casi 3 horas platicando. Y tal vez él piensa que yo sembré en él. Pasó una cosa ahí maravillosa. Dios nos visitó, hermano, porque sucedió algo que para mí fue sorprendente y para él fue de gran bendición, yo lo sé. Porque te voy a platicar qué pasó. No te voy a decir quién es, pero te voy a platicar qué pasó. Y a lo mejor algunos van a saber quién es, pero si así sucede no pasa nada. Pero tenía años sin poder tramitar su acta de nacimiento. Muchísimos años. Ya lo había intentado de muchas formas. Y ya había consultado abogados. Los abogados ya le habían dicho que pues, le podían ver echar la mano, pero que era muy complicado, y le iban a cobrar pues una lana. Tuvo que investigar hasta donde se tramitó su acta y le dijeron, pues venga, y aquí le cobramos tanto y aquí vemos si se la podemos arreglar. Y yo ya sabía de ese asunto. Y cuando me estaba platicando, le pregunté, ¿cómo va ese rollo que me platicaste? Ya tiene como un año, creo. Y ya me dijo, pues nada, no ha pasado nada. Y bueno, el asunto, hermano, es que tomamos el celular y le dije, así, hermano, así natural salió, le dije, es que no lo han hecho en el nombre de Jesús. Solo eso dije, es que no lo han hecho. Los que lo han intentado no lo han hecho en el nombre de Jesús. Lo intentamos la primera vez, no encontramos, probamos con otra fecha, con otro año, un año que él dice, no, pastor, es que ese no puede ser, es que no creo que sea ese. Oh, probemos.
Bueno, para eso quiero decirte que antes resolvimos un jeroglífico, porque solo tenía un papel que le habían mandado hace como medio año, escrito por alguien, donde venía en jeroglíficos, hermano, la información de él y de sus papás. Era lo que teníamos. Medio tratamos de traducir, descubrimos los nombres de sus papás, los nombres de no sé quién más, supimos a qué edad se casaron sus papás, o más bien a qué edad lo tuvieron. Fue interesante, pero había una fecha que no sabíamos cuál era, así que probamos con una y probamos con otra. En la segunda fecha, que no teníamos seguridad, ya existe. Y alguien dirá, pues es que para mí fue Dios, y yo sé que para él también. Pero él piensa, porque ni siquiera oramos, no creas que oramos, no. Solo dijimos, es que no lo han hecho en el nombre del Señor, hagámoslo en el nombre de Jesús. Pero él piensa que él sembró, que yo sembré, pero él también sembró, al permitirme ver algunas cosas que yo sé que bendijeron mi vida. A veces esperamos las semillas de quien pensamos nosotros que tiene semilla. ¿Y quieres que te diga algo? A veces quien pensamos que tiene semilla, a veces no tiene más que un ego muy grande. Y quien tiene semilla te puede sembrar con una sonrisa. Solo con una sonrisa puede estar sembrando para tu vida. Así que deja de estar esperando que siembren. Muchos están resentidos con sus papás, porque dicen, es que mi papá es quien debió haber sembrado, es que mi mamá es la que me debió haber dado una siembra de cariño. Y por estar atorado en la imposibilidad de tus padres, no puedes recibir la semilla de Dios a través del abrazo y la palabra de ánimo de alguien más. Así que, hermano, no nos podemos ir hoy sin sembrar justicia, esperando cosechar misericordia. Hoy es el día de Jehová, y hoy es día para buscar a Jehová. Tal vez tú venías hoy con dos ideas. Uno, traer una ofrenda a Dios de flores, de frutos y de dinero, y esperando una palabra para que Dios bendiga tu vida. Y así está haciendo. Así está haciendo. Eso está ocurriendo, porque hoy tú y yo estamos a punto de vivir de una manera sencilla pero poderosa, simple pero pura. Un texto que resume el mensaje del día de hoy mientras yo cierro mi Biblia. Cito al apóstol Pablo: y no os canséis de hacer el bien a todos, mucho más a los de la familia de Dios, porque si no os cansáis de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharéis. Pero esa frase del apóstol Pablo la elevo y la pongo en labios de mi Señor Jesucristo, porque Jesucristo dijo: mucho mejor es dar que recibir. Así que ahora, hermano, la semana pasada Dios nos dio mucho, nos bendijo, y fue un culto de una administración de ministros al pueblo. Pero hoy la bendición está en tus labios, porque hoy quiere el Señor que te levantes y que te atrevas. Si tienes buena semilla, busca uno cerca, no necesariamente el que está al lado tuyo, porque yo sé que el que está al lado tuyo ya lo conoces. A tu familia lo vas a bendecir hoy en tu casa, pero hoy bendice a uno que no conoces y déjate bendecir. Ponte de pie, empieza a observar, solo observar, no te muevas todavía, no te muevas.
No te muevas todavía. Solo empieza a observar, empieza a mirar hacia atrás, hacia adelante, hacia un lado, y empieza a detectar a ese que no conoces, o que conoces pero nunca te has acercado. Yo a mi hermano no lo conozco, al que está guardando sus lentes, que se subió su chamarra y que se está arreglando el cuello. ¿Ya? Hermano, no lo conozco yo. ¿A usted? Sí eran sus lentes, ¿verdad? Ah, su celular, gloria a Dios. Qué bueno que lo guardó, porque a través de eso no le va a hablar Dios hoy. Hermano, venga acá arriba. Bueno, yo bajo. Encontré a quién bendecir. Y solamente va a ser una palabra, ni siquiera vas a orar. Ahí vas a ver. Gloria a Dios. Hermano, venga, ¿dónde está? ¿Ya encontraste el tuyo? ¿Ya lo encontraste o todavía no? Mejor si es un varón con un varón y una hermana con una hermana, para que haya un poquito más de libertad. Misael. Bueno, Misael, les presento a Misael. ¿Ya lo encontraron a quien van a bendecir? No estoy diciendo orar, estoy hablando de bendecir. ¿Ya lo encontraste? Muévete. Y si quieres ponerte aquí enfrente, si no hay espacio, jálatelo. No le digas nada todavía, solo solo preséntate, dile: hermano, yo soy fulano, y tú cómo te llamas. Todavía no le digas nada, solo jálatelo a un lugar o permanece ahí con él o con ella, abrázalo si quieres y preséntate. Yo me llamo fulano, yo me llamo sutano, yo soy fulanita, yo soy sutanita. Amén.